Maegoban en Erogeni, soy Kai y en este vídeo voy a contaros toda la historia de Galadriel y Celeborn con algunos datos extras sobre sus nombres y sus habilidades. Sin embargo, antes de empezar debo dejar claro algo muy importante. Tolkien escribió muchas versiones distintas de la historia de Galadriel y Celeborn. No os lo podéis ni imaginar, unas y otras versiones se cruzan y se contradicen entre ellas, y no hay una versión que sea definitiva. Por tanto, he tomado la decisión de contaros no una versión, ni tampoco todas ellas, sino una mezcla de las diferentes versiones, pero una mezcla que he hecho yo, cogiendo diferentes datos para que pueda quedar una historia absolutamente completa, redonda y coherente con estos dos personajes. Así que ahora os contaré su historia, pero quiero que tengáis claro esto desde el principio. Se trata de una historia que junta datos de diferentes textos, y realmente no podemos saber cuál sería la versión definitiva que podría haber escrito Tolkien. Bien, empecemos por los nombres. Finarfin, el padre de Galadriel, la había llamado Artanis, que significa mujer noble, y Eärwen, su madre, la había llamado Nerwen, que significa doncella hombre. Sin embargo, parece ser que el nombre de Galadriel se lo dio su esposo Celeborn, y fue con el que Galadriel se quedó. Significaba doncella coronada por una guirnalda resplandeciente. Este mismo nombre lo tenía también en Quenya, llamado Alatariel, aunque esto pertenece a una de las versiones de la historia que no os contaré, según la cual Celeborn no era un Sindar sino un Teleri de Valinor. Por otro lado, el nombre de Celeborn era también de origen Sindarin y originalmente significaba árbol de plata, aunque más tarde Tolkien modificó el significado de las raíces etimológicas para que no significara árbol sino que guardara relación con la gran altura que tenía Celeborn. Vale, ahora empecemos con su historia. Galadriel tenía 4 hermanos, Finrod, Orodreth, Angrod y Aenor. Era hija de Finarfin, el tercer hijo de Finwë, quien a su vez era el rey supremo de los Noldor. Además, su madre era Eärwen, hija de Olwë, quien era el rey de los Teleri de Valinor. Por tanto, Galadriel tenía sangre de ambos clanes y era la nieta de ambos reyes, e incluso tenía sangre Vanyar por su abuela Indis, la segunda esposa de Finwë. Galadriel nació en la gloria de Valinor durante la Edad de los Árboles y vivió allí durante mucho tiempo, aprendiendo todo lo que podía de los Valar. Se nos dice que su hermano Finrod Felagund era el más cercano a su corazón, es decir, que de entre todos sus parientes y amigos, Finrod era su mayor amigo y compañero. Es posible que durante aquel tiempo que estuvo en Valinor, Galadriel conociera a Gandalf, quien en aquel momento se llamaba Olorin, en su forma de Maya, y que trabaran una amistad que más tarde sería de suma importancia en la Tierra Media. Tolkien afirma de forma explícita que Galadriel era la más grande de entre todos los Noldor, superada únicamente por Fëanor, aunque también afirma que Galadriel era más sabia que él y que su sabiduría siempre aumentó con el paso del tiempo. Se especifica, de hecho, que estos dos eran los más grandes ya no de los Noldor, sino de entre todos los elfos de Valinor, pero ambos, a pesar de ser parientes, nunca se llevaron bien ni fueron amigos. Galadriel era orgullosa, fuerte e indomable, y al igual que su hermano Finrod, tenía el deseo de visitar las tierras del exterior y poder gobernar a un pueblo sin que nadie tuviera que decirle lo que debía hacer. Fue por eso que participó en la marcha de los Noldor de Valinor, a pesar de que luchó ferozmente en la defensa de Alqualondë en el lado de los Teleri. No miró hacia atrás y sobre ella cayó la maldición de Mandos. Fue una de las líderes de la segunda hueste de los Noldor que llegaron a la Tierra Media, es decir, que Galadriel fue una de esas personas que, abandonadas por Fëanor, tuvieron que cruzar el frío hielo del Jecaraxe. Ya en Beleriand, Galadriel y sus hermanos contactaron con el rey Thingol de Doriath, dado el parentesco que les unía, puesto que Thingol era su tío abuelo. Al contrario que el resto de sus hermanos, Galadriel se quedó a vivir en Doriath, donde residió con Melian la Maya, quien tuvo gran influencia en ella, puesto que de Melian Galadriel aprendió gran conocimiento y sabiduría concerniente a la Tierra Media. Pero el motivo de quedarse a vivir en Doriath fue que allí conoció a Celeborn. Él era un elfo Sindar, pariente de Thingol, puesto que era el hijo de Galadón, hijo de Elmo, el hermano menor de Thingol y Olwë. Celeborn tenía un hermano llamado Galathil, quien tenía una hija llamada Nimloth, que más tarde fue la esposa de Dior, el hijo de Beren y Lúthien. En conclusión, esto nos demuestra que Galadriel y Celeborn eran parientes, concretamente eran primos segundos. Ambos se enamoraron y se casaron, y salvo en ocasiones puntuales, como cuando Galadriel fue a Nargothrond para celebrar su fundación, ella y Celeborn vivieron en Doriath durante casi toda la Primera Edad. Lo más probable es que conocieran tanto a Lúthien como a Beren, a Mablung, a Belek y a Túrin, Morwen, Nienor y Húrin. Ni Galadriel ni Celeborn participaron en ninguna de las grandes batallas como la Dagor Bragollach o la Nirnaeth Arnoediad, y Galadriel debió contemplar con tristeza cómo, uno a uno, todos sus hermanos iban muriendo.
hasta que al final la ruina alcanzó incluso a Doriath con la traición de los malditos enanos de Noghroth. Galadriel y Celeborn estuvieron presentes en el ataque a Menegroth, donde Mablung cayó y el Silmaril fue robado, aunque consiguieron huir. Aquellos enanos fueron derrotados por Beren en Sarnathrath y más tarde Dior reinstauró el reino de Doriath, y es posible que Galadriel y Celeborn estuvieran con él y, de hecho, que fueran sus mayores consejeros y familiares más honorables. Sin embargo, Dior murió en el ataque de los hijos de Fëanor y es posible que Galadriel y Celeborn ayudaran a Elwing a escapar con el Silmaril y que huyeran junto a ella hasta los puertos del Sirion. Recordad que Celeborn era, de hecho, el tío abuelo de Elwing. Aunque no haya constancia de ello, es posible que permanecieran ahí, que estuvieran presentes en el nacimiento de Elrond y Elros, en la destrucción de los puertos cuando de nuevo atacaron los hijos de Fëanor y que participaran en la Guerra de la Cólera. Sea como fuera, el caso es que Galadriel y Celeborn sobrevivieron a todas las desgracias de la Primera Edad y se quedaron viviendo en Lindon al principio de la Segunda Edad. Galadriel era de hecho la única persona que quedaba con vida de entre todos los líderes que habían promovido la rebelión de los Noldor de Valinor. Es por ello, por haber sido uno de esos instigadores que causaron el origen de todos los males de los Noldor, que los Valar pusieron una prohibición sobre ella. De entre todos los Noldor que quedaban vivos, solo a ella le prohibieron volver a Valinor. Su castigo como inspiradora de la rebelión de los Noldor sería permanecer para siempre en la Tierra Media, pero Galadriel, orgullosa, tampoco deseaba volver. En la Tierra Media podía tener un gobierno y ser poderosa e instruir a su pueblo, y eso es lo que siempre había anhelado su corazón. Así pues, en conclusión, al final de la Primera Edad, Galadriel no fue a Valinor y permaneció en la Tierra Media junto a Celeborn. Como ya os conté en mi vídeo sobre Lindon, Galadriel y Celeborn estuvieron viviendo en el sur del reino durante los primeros años, donde Celeborn tenía un feudo y gobernaba a los elfos Sindar. Pero cerca del año 300 de la Segunda Edad, ambos abandonaron Lindon, cruzaron las Montañas Azules y se instalaron en el norte, cerca del lago Nennial. Entonces Galadriel y Celeborn se convirtieron en el señor y la dama de todos los elfos de Eriador. Sin embargo, sobre el año 500, Galadriel empezó a sentir que, a pesar de que Morgoth había sido derrotado, seguía habiendo un mal obrando en el mundo y parecía proceder del este, más allá de las montañas nubladas. Galadriel aún no lo sabía, pero esa fue la primera sombra de Sauron. De modo que Galadriel y Celeborn volvieron a mudarse sobre el año 700 y fueron al sureste donde fundaron el reino de Eregion en el año 750. Galadriel escogió aquel lugar porque se encontraba cerca del reino enano de Khazad-dûm y a pesar de que a Celeborn no le gustaban los enanos y nunca les perdonó haber destruido Doriath, Galadriel entendía que para derrotar a este nuevo mal necesitarían a todos los aliados posibles, y además los enanos eran los mejores guerreros para enfrentarse a los orcos. Y, por último, Galadriel era una Noldo y por tanto tenía una natural simpatía hacia sus mentes y su pasión hacia la destreza y la artesanía. El reino de Eregion prosperó de forma maravillosa y tanto ellos como los enanos se beneficiaron de su alianza. Eregion se volvió mucho más fuerte y Khazad-dûm mucho más hermosa. Por aquel entonces, aunque quizá fue antes en Lindon o en la Primera Edad o quizás después en Lórien, nació Celebrian, la única hija de Celeborn y Galadriel. Ambos eran gobernadores de Eregion y gracias a los enanos Galadriel se puso en contacto con los elfos de Lórien. Las noticias sobre Eregion y su prosperidad y la alianza de Gil-galad en Lindon con los hombres de Númenor llegaron a oídos de Sauron, quien fue a refugiarse en Mordor y cuando se sintió seguro envió mensajes a Eriador y finalmente en el año 1200 él mismo fue allí. Gil-galad no le dejó entrar en Lindon y la influencia de Galadriel hizo que los elfos de Lórien le rechazaran, pero Sauron tuvo éxito en Eregion gracias a la ambición de Celebrimbor, quien deseaba rivalizar con la habilidad y la fama de Fëanor. Viendo que Galadriel sería su mayor oponente, Sauron manipuló a los Waith y Myrdain, que eran los herreros de Eregion, para que organizaran un golpe de estado contra Celeborn y Galadriel. Y así sucedió. Celebrimbor se instauró como señor de Eregion y Galadriel cruzó Khazad-dûm con Celebrian y se refugió en Lórien, aunque no Celeborn, quien no pensaba entrar de ningún modo en las mansiones de los enanos, y se quedó en Eregion, aunque fue ignorado y faltado al respeto por Celebrimbor. Entonces ocurrió lo que ya os conté en mi vídeo sobre la guerra de Eriador, un vídeo muy bueno por cierto. Sauron hizo el anillo único y Celebrimbor fue a Lórien a pedirle perdón a Galadriel. Entonces Galadriel le aconsejó esconder los anillos de poder y Celebrimbor le entregó el anillo Nenya y luego volvió a Eregion y envió los otros dos anillos a Gil-galad en Lindon. Sauron atacó Eregion y le destruyó y mató a Celebrimbor, aunque por suerte Celeborn consiguió sobrevivir y fundó Rivendell junto con Elrond y Glorfindel, y al final Sauron fue derrotado por los Númenóreanos. Cuando Sauron había sido ya expulsado y había huido lejos más allá de Mordor, Galadriel volvió a cruzar Khazad-dûm con Celebrian y fue a Rivendell en busca de Celeborn.
y allí los tres al fin se reencontraron después de la guerra. Aquella fue la primera vez que Elrond vio a Celebrian y se enamoró de ella, aunque no dijo nada al respecto. Entonces tuvo lugar el primer Concilio Blanco, aunque los Istari no estaban presentes, y de esta reunión en concreto ya os hablaré con más detalle el día que haga el vídeo sobre el concilio. La cuestión es que Galadriel y Celeborn se quedaron viviendo en Rivendell durante un tiempo, pero poco después, en un momento indeterminado, ambos abandonaron el lugar junto con Celebrian y fueron a vivir a Belfalas, en el mismo lugar que muchísimo tiempo después se llamaría Dol Amroth, junto con una compañía de elfos de Lórien. Allí vivieron durante toda la Segunda Edad y debieron estar presentes cuando llegaron los Númenóreanos e Isildur y Anarion fundaron en aquellas tierras el reino de Gondor. No hay indicación alguna de que Celeborn o Galadriel lucharan en la Guerra de la Última Alianza y allí continuaron viviendo durante la Tercera Edad. En el año 109 de la Tercera Edad, Elrond desposó a Celebrian, quien a partir de entonces es de suponer que estuvo viviendo en Rivendell. Debéis recordar que tanto Celeborn como Galadriel eran parientes de Elrond. Celeborn era su tío bisabuelo por parte maternal y Galadriel era su prima bisabuela por parte paternal, de modo que Elrond y Celebrian también eran parientes. En el año 130 nacieron los gemelos Eladan y Elrohir y en el año 241 nació Arwen Undomiel. Estos tres eran, pues, los nietos de Celeborn y Galadriel. Cerca del año 1000, Sauron empezó a moverse en Dol Guldur. En su sabiduría, Galadriel vio que Lórien sería una fortaleza y un punto de poder para prevenir que la sombra del mal cruzara el río Anduin durante la guerra que inevitablemente tendría lugar antes de que fuera finalmente derrotado de nuevo. Pero Lórien necesitaba un gobierno de una mayor fuerza y sabiduría del que tenían los elfos silvanos. Así fue que Celeborn y Galadriel dejaron su residencia en Belfalas y fueron a Lórien, donde estuvieron un tiempo junto con el rey Amroth y recibieron noticias sobre el crecimiento de la sombra en el Bosque Negro y la Fortaleza Negra en Dol Guldur. Ambos hicieron largos viajes por Rhovanion desde Gondor y Mordor hasta el reino de Thranduil en el norte para investigar sobre la nueva sombra maligna, y finalmente volvieron a Rivendell, donde estaban su hija, su nuero y sus 3 nietos. Allí continuaron viviendo hasta que en el año 1981 el Balrog despertó en Moria y el rey Amroth de Lórien se perdió y el reino quedó desprotegido, de modo que Celeborn y Galadriel volvieron allí y fueron bienvenidos por los habitantes. Se convirtieron en sus gobernadores, pero no tomaron los títulos de rey y reina porque dijeron que ellos solo eran los guardianes de ese reino y todos les llamaban el señor y la dama de Lórien. Allí permanecieron durante todo el resto de la Tercera Edad, saliendo del reino para las eventuales reuniones del Concilio Blanco y recibiendo de vez en cuando visitas de su hija y sus nietos. Su hija Celebrian se embarcó hacia Valinor en el año 2510. En el año 2941, Celeborn y Galadriel junto con Gandalf, Saruman y el resto de miembros del Concilio Blanco fueron a Dol Guldur y expulsaron a Sauron. Sin embargo, Sauron no fue derrotado, sino que huyó a Mordor. Durante los años posteriores recibieron también a Aragorn, a quien Galadriel ayudó el día que se reencontró con Arwen, quizá preveyendo ya la importancia que él tendría en un futuro. En enero de 3019 recibieron a los miembros de la Compañía del Anillo y fue entonces cuando Frodo le ofreció el Anillo Único a Galadriel. Por suerte, Galadriel rechazó la oferta, pero se apiadó de Frodo y les pidió a los Valar que, aunque ella tuviera prohibido volver a Valinor, al menos le concedieran un permiso especial a Frodo para ir. Sin embargo, el hecho de haber rechazado la tentación del Anillo Único juntamente a los servicios prestados en la causa contra Sauron, hicieron que los Valar al fin cambiaran de parecer y le dejaran volver a Valinor si así lo quería. Antes de que la compañía partiera, Celeborn y Galadriel prepararon regalos para ellos, como ya os conté en mi respectivo vídeo, y más tarde el reino de Lórien recibió 3 ataques provenientes de Dol Guldur, el 11, el 15 y el 22 de marzo. Pero bajo el liderazgo de Celeborn y Galadriel, los elfos silvanos consiguieron rechazar los 3 ataques gracias a su valor, y finalmente el 28 de marzo, Celeborn se puso a la cabeza del ejército de Lórien, cruzaron el río Anduin con muchas barcas y tomaron la fortaleza de Dol Guldur. Entonces Galadriel derribó los muros y desenterró los cimientos, y el bosque quedó al fin limpio de todo mal. Celeborn continuó con su ejército hacia el norte y el 6 de abril de 3019 se encontró con Thranduil y su ejército, quienes estaban bajando hacia el sur, y le cambiaron el nombre al Bosque Negro, que a partir de entonces fue llamado el Bosque de las Hojas Verdes. Galadriel y Celeborn viajaron al sur junto con Elrond y una escolta de Rivendell para asistir a la boda del rey Aragorn Elessar con su nieta Arwen. Luego asistieron al funeral del rey Theoden de Rohan y marcharon junto a los de Rivendell, Gandalf y los hobbits hacia el norte hasta que al fin cruzaron las montañas dobladas por el paso de Caradhras y volvieron a Lórien. Allí se quedaron hasta que, 2 años después, Galadriel fue a los Puertos Grises, donde al fin embarcó junto con Elrond, Gandalf, Bilbo y Frodo para ir hacia Valinor y volver después de 7000 años a la tierra que la vio nacer.
Pero Celeborn no se quedó con ella, sino que permaneció en la Tierra Media. En ausencia de Galadriel, no pudo soportar por mucho tiempo estar en Lórien, de modo que fue a Rivendell para estar con Elladan y Elrohir, sus dos nietos, los únicos familiares que le quedaban en la Tierra Media. Y, al final, en algún momento de la Cuarta Edad, Celeborn también acabó embarcando y fue a Valinor por primera vez en su vida, donde se reunió con Galadriel y Celebrian. Y, al irse Celeborn, desapareció la última de las memorias que aún recordaban los días antiguos de la Tierra Media. Bueno chicos, pues ahora voy a hacer una rápida explicación sobre los poderes de Galadriel. Quiero desmentir ya todo lo que habéis visto en las películas, concretamente en la tercera película de El Hobbit. Galadriel no podía desintegrar orcos moviendo la mano, ni venció sola a Sauron con la luz de Arendil, ni se convirtió en Super Saiyan cuando le expulsaron de Dol Guldur. Todo esto es falsísimo, no os creáis nada. Tampoco tenéis que creeros esta especie de romance que pusieron entre Gandalf y Galadriel. Todo es mentira. La verdad es que no están claros cuáles eran los poderes de Galadriel. Ella tenía de por sí, es decir, de forma innata, la capacidad de leer en la mente de las otras personas, y eso es una habilidad que ya tenía incluso cuando se encontraba en Valinor. Era además extremadamente sabia, probablemente se trataba de la persona más sabia de entre todas las criaturas que quedaban en la tercera edad. Yo diría que incluso más sabia que Saruman o Sauron, y quizás el único que la sobrepasaba era Gandalf. Pero aparte de su habilidad para leer la mente y su sabiduría, no parece que Galadriel tuviera otros poderes mágicos. Galadriel tenía, sin embargo, el anillo Nenya, el cual sí que le confería mayor poder. En El Señor de los Anillos se dice de forma explícita que gracias al poder de Galadriel, el reino de Lórien no podría jamás ser destruido, a no ser que viniera el propio Sauron en persona. Es decir, que gracias al anillo Nenya, Galadriel tenía un cerco protector alrededor del reino que lo hacía impenetrable e indestructible, un poco como el poder que Melian tenía en torno a Doriath. Es posible que este poder no solo protegiera al reino, sino que le diera a Galadriel poder como luchadora, es decir, que Galadriel fuera realmente invencible cuerpo a cuerpo, excepto en caso de enfrentarse a Sauron, un poco como ocurría con Gandalf el Blanco, pero esto es una mera suposición, porque la verdad es que nunca, en ningún texto, se nos dice que Galadriel luchara alguna vez. Además, el anillo Nenya no solo hacía el reino de Lórien inmune a los ataques del exterior, sino que también lo volvió mucho más bonito y tuvo un efecto intemporal sobre el bosque, es decir, si vivías allí era como si el tiempo no transcurriera, pero todo este poder del anillo tuvo un efecto imprevisto en Galadriel porque incrementó su deseo latente de ir al mar y volver a Valinor, de modo que su alegría en la Tierra Media se vio disminuida. Lo único que me queda ya por decir respecto a todo esto de los poderes de Galadriel es que, como ya os he contado, se dice que cuando el ejército de Lórien tomó Dol Guldur, Galadriel destruyó la fortaleza. Os diría que lo hizo con el anillo Nenya si no fuera porque cuando esto sucedió el anillo único ya había sido destruido por Frodo, de modo que el anillo Nenya ya no tenía ningún poder. Por tanto, no estoy muy seguro de cómo interpretar esta frase que dice de forma literal que Galadriel destruyó Dol Guldur. No lo hizo con catapultas, no, sino que fue Galadriel quien la destruyó, como si lo hubiera hecho con sus propias manos. Podría ser pues que Galadriel al final sí que tuviera otros poderes que no conocemos, o que el anillo Nenya hubiera dejado un rastro de poder en ella. Para acabar con este vídeo únicamente quiero describiros físicamente a Celeborn y Galadriel. De ellos se nos dice lo siguiente. Eran muy altos y la dama no menos alta que el señor, y eran graves y hermosos. Iban vestidos por entero de blanco, y el cabello de la dama era de oro profundo, y el cabello del señor Celeborn era de plata, largo y brillante, pero no había signo de edad en ellos, excepto en las profundidades de sus ojos, porque estos eran agudos como lanzas de luz de estrellas, y aún así profundos, como pozos de profunda memoria. Y nada chicos, aquí termina el vídeo de Galadriel y Celeborn. Como veis, la última encuesta la han ganado los anillos de poder, y la encuesta de hoy es entre Saruman, Beren y Lúthien, Celebrimbor y Elrond. Este vídeo ha sido un poco difícil, así que espero que os haya servido. Dadle like si os ha gustado y suscribiros para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos chicos.